Buenas noches, amigos y oyentes anónimos. Permítanme compartir con ustedes, bajo el manto de anonimato, una experiencia que cambió mi percepción del mundo tal como lo conocía. Nunca, en todos mis años trabajando como trailero, recorriendo las vastas y a menudo solitarias carreteras de nuestro hermoso México, imaginé que me encontraría transitando por senderos tan inquietantes y oscuros como los que voy a relatarles. Esta inusual y escalofriante aventura tuvo su inicio en lo que parecía ser una noche típica, una más en el sinfín de noches que he pasado al volante, navegando por las rutas que cruzan nuestro país. Era una de esas noches en que la luna llena, majestuosa, se colgaba en el cielo como una farola celeste, arrojando su luz plateada sobre la tierra, iluminando con timidez el camino que se desplegaba delante de mí. En mi camión llevaba una carga particularmente importante, destinada a un lugar lejano, un destino al que había viajado en numerosas ocasiones anteriores. Sin embargo, a pesar de la familiaridad del trayecto y de la rutina que había desarrollado a lo largo de los años, esa noche percibí algo diferente, una sensación inquietante que se arrastraba bajo mi piel, un presagio silencioso que decía que este viaje no sería como los demás. Este era el inicio de una historia que hasta el día de hoy me cuesta creer que haya vivido. Una historia que desafía la lógica y lo racional, que se entra en los rincones más oscuros de la noche y toca las fronteras de lo sobrenatural. Y es esta historia, mis queridos oyentes, la que ahora me dispongo a contarles, con la esperanza de que, al compartirla, pueda de alguna manera liberarme de las sombras que desde entonces han perseguido mis pensamientos y sueños. A medida que avanzaba, la radio comenzaba a fallar. Solo capturaba estática y, en ocasiones, fragmentos de una melodía que parecía venir de otra época, distorsionada y casi melancólica. Decidí apagarla y concentrarme en la carretera, pero no pude evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Pasada la medianoche, algo apareció en el camino. Al principio, pensé que era un animal, pero al acercarme, me di cuenta de que era una figura humana, inmóvil, en medio de la carretera. Reduje la velocidad, listo para esquivarla, pero en el último segundo, la figura se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. El sudor frío recorría mi frente, gota a gota, como mensajeros de un miedo insondable que se iba apoderando de cada fibra de mi ser. Cada poro de mi piel parecía gritar en silencio, un grito ahogado por la tensión que me envolvía. En un intento frenético por asegurarme de que lo que había visto era solo fruto de mi imaginación, lancé una mirada nerviosa y rápida al espejo retrovisor. Pero allí, en ese reflejo que siempre había sido un compañero fiel en mis viajes, no encontré más que la vastedad de la oscuridad, un abismo sin fin que se extendía detrás de mí, tragándose cualquier rastro de luz o vida. Era como si la noche misma se hubiera vuelto más aterradora, un manto de tinieblas que ocultaba cualquier cosa que pudiera haber estado acechando en el camino. Sentí cómo mi mano se aferraba más fuerte al volante, mis nudillos poniéndose blancos por la presión. Aceleré, empujando al camión a sus límites, como si de alguna manera pudiera escapar de la opresiva sensación de terror que me asfixiaba. El motor con un fuerte sonido en respuesta a mi urgencia. Pero no importaba cuán rápido iba, la sensación de terror se aferraba a mí con garras invisibles, clavándose en mi espalda, en mi pecho, en mi mente. Era como si una sombra fría se hubiera enredado a mí, siguiéndome sin importar la distancia que recorriera. Cada golpe del corazón parecía un eco en el vacío de la noche, una percusión sorda que marcaba el ritmo de mi creciente desesperación.
En ese momento, comprendí que lo que había comenzado como un viaje ordinario se había transformado en una odisea a través de lo desconocido, un viaje al corazón mismo del terror. Y en esa comprensión, mi aliento se hizo más corto, mi mente más alerta, mientras continuaba mi camino, impulsado por una mezcla de miedo y una necesidad desesperada de encontrar una salida a esa pesadilla en la que me había sumergido. Mientras seguía conduciendo, una voz me habló desde la oscuridad de la cabina. No podía entender lo que decía al principio, pero se hizo más clara con cada palabra. Hablaba en un tono burlón, contándome historias de tragedias que habían ocurrido en esa misma carretera, de almas perdidas y destinos oscuros. Intenté ignorar la voz, pero se volvía más insistente, riéndose a carcajadas cuando mostraba signos de miedo. No había nadie más en el camión conmigo, estaba seguro de eso, pero la voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Sin darme cuenta, me desvié de mi ruta habitual y me encontré a las afueras de un pueblo que no recordaba haber visto antes. Las casas estaban en ruinas y una niebla espesa cubría las calles vacías. A pesar de mi mejor juicio, me sentí obligado a detenerme y explorar. Decidí desmontarme de mi camión, ya que no había señal para buscar una ruta de salir con mi celular. Caminé por las calles silenciosas, escuchando el sonido de mis propios pasos. Cada edificio parecía contar una historia de desolación. Entonces, en una casa en particular, vi una luz parpadeante a través de una ventana rota. Me acerqué, mi curiosidad superando mi miedo, y miré hacia adentro. Dentro de la casa, encontré una habitación iluminada por una vela solitaria. En el centro, había una mesa con 2 sillas, como si alguien estuviera esperando una visita. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Al voltear, vi una figura encapuchada, parada en la puerta. No podía ver su rostro, pero sentí una oleada de miedo. La figura se movió hacia la mesa y se sentó, señalando la silla frente a ella. Mi cuerpo se movió como si estuviera bajo un hechizo, y me senté frente a ella. La figura comenzó a hablar, con una voz que podía escuchar con una calidad manera extraña, contándome la historia del pueblo, un lugar olvidado por el tiempo, donde ocurrieron eventos terribles. La figura me habló de un pacto oscuro que se había hecho en ese pueblo, un pacto que había traído desgracia y desesperación. Habló de las almas que aún vagaban por las calles, atrapadas en un ciclo interminable de penuria. Mientras hablaba, las paredes de la casa parecían cobrar vida, mostrándome imágenes de los eventos que describía. Me contó que yo había sido atraído a este lugar por una fuerza desconocida, que mi destino estaba de alguna manera entrelazado con el del pueblo. La figura se quitó la capucha, revelando un rostro que no tenía rasgos, una nada que me miraba directamente a los ojos. Al terminar su relato, la figura se desvaneció en el aire, dejándome solo en la habitación. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta, pero al salir de la casa, me encontré de nuevo en la cabina de mi camión, como si nunca hubiera salido. La carretera ante mí se desenrollaba como una cinta de asfalto, teñida por la pálida y argéntea luz de la luna, que se filtraba a través de las esporádicas nubes y se derramaba sobre el camino, creando un paisaje totalmente extraño. Con el corazón golpeando contra mi pecho, con una fuerza y un ritmo que amenazaban con romper el silencio de la noche, pisé el acelerador con una determinación feroz, ansioso por poner tanta distancia como fuera posible entre mí y aquel pueblo sombrío, cargado de secretos que parecían tan antiguos como el tiempo mismo. A medida que el camión cobraba velocidad, sintiendo cada vibración del motor como una extensión de mi propia tensión nerviosa, la realidad del mundo exterior empezaba a desdibujarse,
convirtiéndose en un borrón de sombras y luces que pasaban a mi lado en un frenesí. Cada kilómetro recorrido era una pequeña victoria en mi intento de huir de aquel lugar maldito, de sus calles silenciosas y de las historias ocultas tras sus fachadas desmoronadas. Sin embargo, en medio de mi frenética carrera, una voz, fría y burlona, comenzó a hablarme de nuevo, filtrándose en la cabina como un viento helado que soplaba desde algún rincón oscuro del mundo. Se reía con una risa que escuchaba en mi mente, una risa que parecía compuesta de sombras y secretos. Se mofaba de mis intentos de escapar, diciéndome con un tono que erizaba la piel, recordándome que no se puede huir tan fácilmente de los espíritus del pasado, ni de los misterios que se anudan en los lugares olvidados por el tiempo. Cada palabra de esa voz era como una gota de hielo en mi cuerpo, haciéndome dudar, por un momento, de mi propia cordura. ¿Era esta voz una creación de mi mente exhausta, una alucinación nacida del miedo y la soledad de la carretera? ¿O acaso era algo más, algo de aquellos secretos oscuros que había rozado en el pueblo abandonado? Aún así, seguí adelante, aferrándome al volante con una mezcla de desesperación y desafío. La carretera se convertía en mi única aliada en esa lucha contra la voz y los recuerdos que me perseguían. Pero no importaba cuánto acelerara, la voz se mantenía siempre a mi lado, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no se pueden dejar atrás con la simple acción de huir. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a mi destino. Descargué la carga y me preparé para el viaje de regreso, pero algo en mí había cambiado. No podía sacudirme la sensación de que algo me había seguido desde el pueblo, una presencia que se escondía en las sombras. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la cabina de mi camión, escuché un ruido fuera. Al mirar por la ventana, vi la figura encapuchada una vez más, parada bajo la luz de la luna, mirándome. Con un suspiro de resignación, supe que mi historia con el pueblo olvidado estaba lejos de terminar. En los días siguientes, intenté continuar con mi vida, haciendo entregas y recorriendo las carreteras de México como siempre. Pero no importaba a dónde fuera, la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Y cada noche, allí estaba ella, la figura encapuchada, en algún lugar a lo lejos, una silueta oscura bajo la luz de la luna. Decidí que debía enfrentar esto. Necesitaba respuestas. Así que una noche tomé una decisión que cambiaría todo: volver al pueblo abandonado. Regresé al mismo lugar donde me había desviado inicialmente, pero esta vez el pueblo parecía aún más misterioso, sumido en una oscuridad más profunda y con una niebla más espesa cubriendo sus calles. Caminé hacia la misma casa donde me había encontrado con la figura. Esta vez estaba vacía, pero en la mesa había un viejo libro con páginas amarillentas. Lo abrí y comencé a leer. Era un diario que relataba la historia del pueblo, los pactos oscuros y los rituales que se habían llevado a cabo. Mientras leía, entendí que el destino del pueblo estaba conectado a un antiguo ritual que había salido terriblemente mal. El pueblo entero había sido sacrificado en un intento de obtener poder y riqueza, pero en su lugar trajeron una maldición sobre ellos mismos, condenándolos a vagar eternamente entre los vivos y los muertos. Entre las páginas del diario encontré una referencia a un objeto, un amuleto que supuestamente tenía el poder de liberar las almas atrapadas. Decidí buscarlo, con la esperanza de poner fin a esta pesadilla. Después de buscar en las ruinas, encontré el amuleto escondido bajo un piso de madera en una de las casas. Era un objeto extraño, con inscripciones que no podía entender y una energía que se sentía tanto aterradora
como sagrada. Con el amuleto en mano, regresé a la casa donde había visto por primera vez a la figura encapuchada. Esperaba que, al devolver el amuleto a su lugar de origen, las almas del pueblo encontrarían la paz. Al llegar, la figura encapuchada ya me estaba esperando. Sin palabras, me indicó que colocara el amuleto en el centro de la habitación. Mientras lo hacía, la figura comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido y el amuleto empezó a brillar intensamente. De repente, el aire se llenó de voces, los lamentos de las almas atrapadas que comenzaban a elevarse, liberándose de su prisión terrenal. La figura encapuchada se convirtió en una de estas almas y con una última mirada me agradeció antes de desaparecer. Cuando el último de los espíritus se desvaneció, el amuleto se desintegró en mis manos, convirtiéndose en polvo que fue llevado por el viento. Me quedé allí, en la casa silenciosa, sintiendo un profundo alivio, pero también un vacío insondable. La maldición del pueblo había sido levantada, pero a un costo que aún no comprendía del todo. Al salir del pueblo, el sol comenzaba a salir, bañando el mundo en una nueva luz. Me sentí diferente, como si hubiera dejado atrás una parte de mí mismo en esas calles vacías. El viaje de regreso fue tranquilo. La sensación de ser observado había desaparecido. Las noches en la carretera ya no estaban llenas de figuras sombrías ni de voces. Sin embargo, la experiencia había dejado una marca en mi alma, una cicatriz invisible pero perpetua. En los días siguientes, retomé mi rutina, pero las historias del pueblo abandonado y sus sombríos secretos siempre estuvieron presentes en mi mente. A veces, en las noches claras, cuando la luna brillaba con fuerza, me parecía ver una figura encapuchada en la distancia, pero siempre desaparecía cuando intentaba enfocarla. Ahora, cuando paso por carreteras solitarias, no puedo evitar mirar hacia los oscuros recodos y preguntarme qué secretos se esconden allí. La experiencia en el pueblo abandonado me enseñó que el mundo está lleno de misterios, algunos mejor dejados sin resolver. A menudo, en los momentos de calma, cuando la soledad de la carretera me da tiempo para reflexionar, me encuentro cuestionando la realidad de aquellas experiencias sobrenaturales. ¿Fueron verdaderamente sucesos palpables o simplemente el producto de una mente agotada por las interminables horas de viaje, la monotonía de la carretera y la solitud inherente a mi oficio? Esta duda me asalta con frecuencia, especialmente en las noches tranquilas, cuando el mundo parece sumirse en un silencio profundo y los contornos de la realidad se vuelven borrosos y difusos. Sin embargo, cada vez que estas dudas comienzan a tomar forma, me asaltan de nuevo las vívidas memorias de aquellos momentos. Recuerdo con una claridad escalofriante las sensaciones que experimenté, el frío intenso que se apoderaba de mi cuerpo, una sensación gélida que se colaba en mis huesos y se negaba a soltarme, la manera en que mi piel se erizaba al más mínimo sonido inusual, como si cada célula de mi ser estuviera en alerta máxima. Y esas voces que parecían hablar directamente a mi alma, traspasando las barreras de la razón y la lógica. Eran voces que no podrían haber sido inventadas o imaginadas, tan reales y presentes como el aire que respiraba o el volante que sostenía entre mis manos. Voces que a veces me hablaban en la quietud de la noche, recordándome que lo que viví no fue una ilusión, sino una realidad tan tangible y concreta como la carretera que recorría día tras día. Y así continuó, un trailero viajando por las carreteras de México, con una historia de terror propia que contar, una historia que lleva consigo una advertencia. Hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y a veces
es mejor no indagar demasiado en los secretos que se esconden en la oscuridad.